Todo comenzó con una intención noble. En los pasillos del poder, la idea era simple: mirar de frente a la magnitud de los problemas, desglosarlos poco a poco y encontrar una solución. Se buscaba crear algo nuevo, una chispa de acción y positividad que generara la energía necesaria para sanar viejas heridas. Sin embargo, el destino tiene un sentido del humor cruel. Justo cuando se buscaba la luz, la oscuridad emergió desde una caja olvidada. A finales de aquel diciembre, el palacio de Buckingham no brillaba. Dormía bajo un manto de niebla espesa y fría, esa clase de bruma que parece guardar los secretos de siglos entre sus piedras. El príncipe Guillermo, consciente de su peso como heredero, había ordenado algo que debía ser rutinario: un inventario total de los archivos reales. Era una tarea de manos polvorientas y paciencia infinita, donde el personal catalogaba documentos que llevaban décadas sin ver la luz del sol. En medio de ese caos ordenado estaba Thomas, un limpiador de manos curtidas por el trabajo y lealtad probada durante 20 años. Thomas conocía el ritmo del palacio, sabía cuándo una sombra era solo una sombra y cuándo era algo más. Fue entonces cuando sus dedos tocaron algo extraño. No era un documento oficial. Era un paquete envuelto apretadamente en papel marrón grueso, sin código, sin nombre, sin fecha. Era un fantasma en el sistema. El corazón de Thomas dio un vuelco. Su instinto le gritó que aquello no debía estar allí. Con pasos vacilantes, se acercó al príncipe Guillermo, que supervisaba la operación. «Señor», susurró Thomas con la voz temblorosa, «esto no está en ninguna lista». Guillermo tomó el paquete. El sello era antiguo, de una era olvidada, y al instante, una inquietud profunda le recorrió el pecho. Su orden fue tajante, cortante como el viento invernal. «Mantén esto en absoluto secreto, ni una palabra a nadie. Llévalo a mi despacho privado, ahora, ya a solas». En el santuario de su oficina, rodeado de paredes de roble y bajo la luz tenue de una lámpara, Guillermo se enfrentó a la verdad. Rasgó el papel envejecido, que liberó el olor acre de los secretos guardados por demasiado tiempo. Y allí estaba, la fotografía. La imagen fue como un rayo en medio de la calma. No era solo un papel, era una sentencia. Allí, en una carretera desierta, bajo la luz distorsionada de unas farolas que sugerían clandestinidad, estaba su hermano, Harry, el niño que había caminado junto a él tras el ataúd de su madre. Pero Harry no estaba solo. A su lado, con esa sonrisa siniestra que el mundo había aprendido a odiar, estaba Jeffrey Epstein. Y completando el trío, el príncipe Andrés. La foto estaba tomada desde un ángulo sospechoso, deliberado. La cara de Harry se veía nítida, con una sonrisa forzada, con la mano alzada como si fuera parte de un pacto imperdonable. Guillermo sintió que el aire le faltaba. La rabia le quemaba por dentro, pero su disciplina de futuro rey fue más fuerte. No golpeó la mesa, no gritó. Entendió, con una claridad dolorosa, que su familia vivía en un castillo de cristal. El escándalo de Epstein ya había destruido la reputación de Andrés. Si esta foto salía a la luz, no solo arruinaría a Harry, sería una chispa capaz de incendiar la monarquía entera, consumiéndolos a todos en un infierno mediático. Guillermo tomó una decisión crítica: guardar silencio e investigar en las sombras. Pero los secretos en palacio tienen alas. Al otro lado del océano, la noticia llegó a oídos de Harry. El pánico fue instantáneo. Él sabía que si esa imagen se filtraba, todo lo que había construido en California, su nueva vida, su libertad, se derrumbaría como un castillo de naipes. Su respuesta fue un acto de desesperación total, un intento de robo a medianoche que prometía cambiarlo todo. La pregunta ahora flota en el aire frío de Londres. ¿Por qué apareció ese archivo justo ahora? ¿Es la fotografía real o una trampa mortal? Y lo más importante, ¿quién pagará el precio antes de que la verdad salga a la luz? El juego ha comenzado, y esta vez no hay ganadores, solo supervivientes.
El silencio en el despacho del príncipe Guillermo era ensordecedor. Sabía que un paso en falso no solo lo destruiría a él, arrastraría a Kate, a sus hijos y al propio rey Carlos hacia un abismo sin fondo. No te apresures a juzgar. Se susurró a sí mismo como un mantra para calmar el latido furioso de su corazón. Las emociones personales deben ceder ante la razón. Guillermo pasó la tarde sumergido en el expediente. No había notas detalladas ni fechas claras, solo anotaciones vagas en una tinta que el tiempo había borrado. Pero la fotografía seguía allí, en el centro de la mesa, latiendo como una bomba de relojería. Recordó las discusiones amargas con Harry antes de que su hermano abandonara la vida real. ¿Realmente has cambiado tanto?, murmuró, sintiendo un dolor agudo en el pecho. Sin embargo, la prudencia real se impuso. No llamó a Harry, no informó a Carlos. En su lugar, Guillermo activó un protocolo de sombras. Confeccionó una lista breve de confidentes de absoluta lealtad, un analista de imágenes curtido en el MI5, un exoficial de inteligencia experto en rastrear documentos fantasmas y un especialista en forense digital. «Comiencen de inmediato», escribió a través de canales encriptados. «Discreción absoluta, informen solo a mí». A la mañana siguiente, mientras Londres despertaba, la investigación silenciosa comenzó. Pero la sombra de aquel archivo maldito ya había empezado a estirarse, amenazando con desgarrar los lazos más frágiles de la familia. Las noticias vuelan rápido, y a veces no viajan por las redes sociales, sino a través de la lealtad antigua. En Montecito, California, la noche caía suavemente cuando el teléfono del príncipe Harry sonó con una urgencia inusual. No era un periodista, era la señora Eleanor, la niñera que había cuidado de él desde que era un niño y que aún tenía oídos en los pasillos de palacio. «Príncipe Harry, necesito decirle algo». La voz de Eleanor temblaba al otro lado del océano. «Escuché por accidente una conversación entre el príncipe Guillermo y su equipo. Hay una fotografía antigua. Usted aparece con ese hombre terrible, Epstein. Lo mantienen en secreto absoluto». Harry sintió que la sangre huía de su rostro. El teléfono casi se le escapa de las manos. Él jamás había conocido a Jeffrey Epstein. Estaba absolutamente seguro. Pero el terror lo paralizó. Si esa foto existía, aunque fuera una mentira fabricada, tenía el poder de destruir todo lo que había construido. Su imagen de padre devoto, de defensor de la salud mental, todo se convertiría en cenizas en un instante. Esa misma noche, impulsado por una mezcla de furia y pánico, Harry tomó una decisión impulsiva. Reservó un vuelo secreto a Londres. Cruzó el Atlántico en la oscuridad, con los ojos abiertos y la mente corriendo a 1000 por hora. Aterrizó en Heathrow bajo el frío amanecer gris. Con una gorra calada hasta los ojos y una chaqueta común, alquiló un coche con nombre falso y condujo hacia Londres como un fantasma regresando del exilio. No entró en Buckingham. Se estacionó a varias calles de distancia, observando las luces parpadeantes del palacio. Aquel lugar había sido su hogar, donde reía con Guillermo. Ahora se alzaba ante él como una fortaleza de sospechas. «Si no me creen, encontraré la verdad yo mismo», se prometió con una determinación sombría. Harry sabía que necesitaba ayuda profesional. Contactó a Marcus, un detective privado discreto y eficaz, leal solo al dinero. Aprovechando el caos de los preparativos para la celebración de Año Nuevo, trazaron un plan audaz. «Necesito que accedas a un archivo específico», explicó Harry por un teléfono seguro. «Solo fotografía lo que hay dentro. No te lleves el original. No dejes rastro». Marcus aceptó. La noche de la fiesta, mientras la música resonaba y el champán corría por los salones superiores, Marcus se deslizó por la entrada de servicio con credenciales falsificadas. El contraste era absoluto. Arriba, la fiesta. Abajo, en el sótano, el silencio sepulcral de los archivos. Marcus encontró la oficina de Guillermo sin problemas. El archivo estaba allí, sobre el escritorio, como si lo estuviera esperando. Abrió la carpeta y, con precisión mecánica,
Fotografió la imagen condenatoria. El corazón le latía con la adrenalina del éxito. Todo parecía perfecto. Pero el destino tenía preparada una sorpresa en forma de inocencia. La princesa Charlotte, de 9 años, jugaba al escondite con su hermano Louis en los vastos pasillos. Astuta como era, había decidido que el mejor escondite era debajo del gran escritorio de su padre, el único lugar donde nadie buscaría. Estaba allí, hecha un ovillo, conteniendo la respiración cuando escuchó pasos que no reconocía. Marcus entró, ajeno a todo. Charlotte, con los ojos muy abiertos por el miedo y la curiosidad, lo observó todo a través de una rendija en la madera del escritorio. Vio las manos enguantadas, la cámara, el flash silencioso. Su entrenamiento real le había enseñado a mantener la calma en el peligro. Esperó. Solo cuando los pasos de Marcus se alejaron, salió gateando y corrió hacia el salón principal. «¡Papá!», susurró con urgencia tirando de la manga de la chaqueta de Guillermo. «Había un extraño en tu habitación». Guillermo sintió que la sangre se le congelaba en las venas. Sin embargo, enmascaró el terror con una sonrisa tranquilizadora para su hija. «¿Estás absolutamente segura, cariño? Dime exactamente lo que viste». Charlotte relató cada detalle con una claridad sorprendente. La sonrisa de Guillermo desapareció, su mirada se endureció, y con un gesto discreto pero letal, hizo la señal inmediata a seguridad. La caza había comenzado. La orden fue inmediata y cortante, resonando por los radios de seguridad como un disparo. «Celen todas las salidas del palacio. Detengan a cualquiera que intente salir sin autorización expresa». El palacio de Buckingham se convirtió en una trampa de acero. En menos de 10 minutos, Marcus fue interceptado. No hubo persecución de película, solo la eficacia fría de la Guardia Real. Fue escoltado a una sala de interrogatorios subterránea, un lugar donde las luces fluorescentes zumbaban con una intensidad clínica, eliminando cualquier sombra donde pudiera esconderse una mentira. Bajo la presión de un interrogatorio implacable, la resistencia de Marcus se desmoronó. «Fui contratado por el príncipe Harry», confesó finalmente, con la voz rota por el cansancio y el miedo. «Solo debía fotografiar la imagen, no robarla. Lo juro». Detrás del espejo unidireccional, Guillermo escuchaba cada palabra. Sentía cómo su corazón se desplomaba hacia un abismo oscuro. Por primera vez, una duda genuina y venenosa echó raíces en su alma. Hasta ese momento, se había aferrado a la esperanza desesperada de que la foto fuera falsa y su hermano, una víctima. Pero esta acción furtiva, este acto de contratar a un mercenario para violar la seguridad de su antiguo hogar, en lugar de simplemente preguntar, eso lo cambiaba todo. ¿Estaba Harry ocultando algo terrible? ¿O la paranoia lo había consumido tanto que ya no confiaba ni en su propia sangre? Durante las noches siguientes, el sueño huyó de Guillermo. La imagen de su hermano conspirando contra el palacio lo perseguía. Sin embargo, en medio del torbellino emocional, el futuro rey se negó a dejar que los sentimientos guiaran sus acciones. Se volvió más metódico, más frío. Ordenó reforzar la seguridad, pero mantuvo el incidente bajo el más estricto secreto clasificado. Necesitaba respuestas definitivas. Decidió cavar más profundo, expandiendo la investigación de manera sistemática y silenciosa. El objetivo era la fotografía misma, la madre de todas las sospechas. Guillermo reclutó a una élite en la sombra, un equipo de análisis de imágenes digitales que había trabajado en casos de seguridad nacional y un ex-investigador de inteligencia especializado en detectar falsificaciones sofisticadas. Trabajaron en una ubicación separada, bajo protocolos de seguridad de grado militar. Guillermo envió una copia a través de canales encriptados con instrucciones precisas. Analicen cada detalle microscópico. Determinen fecha, hora, ubicación exacta, condiciones de luz, ángulo de disparo y cualquier signo de manipulación. La espera fue una tortura silenciosa. Guillermo cumplía sus deberes reales con una sonrisa impecable, mientras su mundo interno amenazaba con colapsar.
Finalmente, llegó el informe preliminar. Los expertos habían hablado. Identificaron la ubicación, una carretera suburbana poco transitada en Windsor, cerca de la antigua residencia privada del príncipe Andrés en Royal Lodge. El marco temporal estimado, entre 2001 y 2002, basándose en el estilo de las farolas y las matrículas apenas legibles de los coches lejanos. La foto había sido tomada desde una distancia considerable, con un ángulo extraño, como si el fotógrafo se hubiera escondido entre los arbustos. La luz débil y las sombras alargadas coincidían con una fría noche de otoño. Guillermo leyó el informe técnico y sintió que el pulso se le aceleraba. «Esto es un progreso real», se dijo. «Pero necesito ir más allá». Tomó una decisión arriesgada, una que su equipo de seguridad habría odiado. Decidió seguir esas huellas personalmente. Una mañana de niebla espesa, Guillermo condujo solo hacia la zona identificada. Iba vestido de civil, vaqueros, chaqueta sencilla, una gorra calada, sin guardaespaldas. Era un riesgo necesario para ser invisible. El camino estaba más desolado que en el informe. Las casas antiguas parecían abandonadas tras el escándalo de Andrés. La maleza crecía salvaje. Solo quedaban unos pocos residentes ancianos, guardianes de un tiempo olvidado. Guillermo caminó lentamente por esa carretera, tratando de imaginar la escena de aquella noche de hace décadas. Llamó a puerta tras puerta durante horas. La mayoría de los residentes solo negaban con la cabeza. La memoria es frágil. Pero entonces, al final del camino, en una pequeña casa de campo con el jardín marchito y la pintura descascarada, ocurrió el milagro. Un anciano llamado Harold abrió la puerta. Tenía más de 80 años y el cabello blanco como la nieve, pero su voz conservaba una claridad sorprendente. Guillermo se presentó como un investigador privado interesado en la historia local. Harold lo invitó a pasar y le sirvió té caliente. Y allí, en esa cocina modesta, la verdad emergió. Esa noche en particular, dijo Harold lentamente, con la mirada perdida en el pasado. Lo recuerdo muy claramente. Un coche de lujo se detuvo justo ahí. El príncipe Andrés bajó y habló con un hombre extraño, alguien a quien la prensa luego llamó Epstein. Harold hizo una pausa y miró a Guillermo a los ojos. Solo eran ellos dos, estoy absolutamente seguro. Yo estaba detrás de mi cortina, mirando por curiosidad. Era muy tarde y la noche estaba increíblemente tranquila. Los vi hablar quizá 10 o 15 minutos. Luego subieron al coche y se fueron. Solo esos dos hombres, nadie más. Guillermo escuchó cada sílaba como si fuera una sentencia divina. Sintió que una luz poderosa finalmente perforaba la oscuridad. ¿Está absolutamente seguro?, preguntó con la voz temblorosa. ¿Ninguna tercera persona? ¿Ningún hombre más joven? Completamente seguro, respondió Harold con firmeza. Solo ellos dos. Nadie más. Ese testimonio simple fue el primer gran avance. Era la grieta en la presa. Guillermo salió de la casa con una mezcla de alivio y una nueva determinación feroz. Llamó inmediatamente a su equipo de expertos. «Aceleren el análisis. Tengo un testimonio ocular que contradice la fotografía». La esperanza de que Harry fuera inocente creció con fuerza. Pero con el alivio, surgió una pregunta mucho más oscura y siniestra, una que helaba la sangre. Si Harry no estaba allí esa noche, ¿quién lo insertó en la fotografía y por qué? La verdad, cuando finalmente llegó, no lo hizo con un estallido, sino envuelta en la melancolía de una tarde sombría, con la lluvia golpeando incesantemente los altos ventanales del Palacio de Buckingham. El equipo de análisis entregó su informe final. Era un documento técnico, frío y preciso, pero su contenido ardía. «Manipulación digital», leyó Guillermo. Apretó el papel con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El trabajo había sido ejecutado con una sofisticación casi perfecta, diseñado para engañar al ojo no entrenado. El rostro de Harry había sido extraído de una fotografía pública antigua e insertado en la escena original con una maestría diabólica. La iluminación, las sombras, el grano de la imagen, todo había sido ajustado meticulosamente. Solo las anomalías microscópicas habían delatado el fraude. Un ligero desenfoque en el cuello de la camisa de Harry,
Una discrepancia infinitesimal en la densidad de píxeles que solo el software militar pudo detectar. Harry es completamente inocente, Susurró Guillermo. Una ola de alivio lo inundó, pero fue efímera. Inmediatamente, el alivio fue reemplazado por una furia helada. Alguien había incriminado a su hermano de manera deliberada y maliciosa. ¿Quién haría algo tan vil? ¿Y por qué atacar a Harry ahora? Guillermo no tardó en conectar los puntos restantes. El origen del archivo anónimo se rastreó hasta una caja de objetos recuperados de Royal Lodge, la residencia donde el príncipe Andrés había vivido antes de su aislamiento total tras el escándalo Epstein. De repente todo encajó con una claridad horrorosa. Andrés, el tío que una vez fue el favorito, el héroe de guerra, ahora despojado de títulos, honor y dignidad. Guillermo recordó sus últimos encuentros. Los ojos de Andrés, inyectados de un resentimiento apenas disimulado, sus palabras cargadas de veneno sobre la injusticia de su destino. El motivo no era el dinero, era la venganza pura y dura. Andrés, consumido por el odio en su exilio dorado, había cultivado la convicción tóxica de que la familia real lo había sacrificado. El complot era cruel en su cálculo. Andrés había contactado a un viejo técnico de tabloides, un mercenario del retoque fotográfico. Juntos tomaron una foto real, una que Andrés había comprado años atrás por una fortuna para ocultarla, donde aparecía solo con Epstein, y la convirtieron en un arma de destrucción masiva. Al insertar a Harry, Andrés creó una narrativa devastadora. Si yo caigo, todos caen. Quería demostrar que Harry, el príncipe que había escapado hacia la libertad, estaba tan manchado como él. Era una trampa de combustión lenta, colocada para que el propio Guillermo, con su estricto sentido del honor, fuera quien la detonara. Guillermo decidió que no enviaría emisarios. Esto debía terminar cara a cara. Una noche gélida, condujo hasta la casa alquilada de Andrés, sin previo aviso. Solo 2 guardaespaldas discretos lo acompañaron, quedándose fuera. Cuando Andrés abrió la puerta, su rostro envejecido mostró una mezcla de sorpresa y cansancio. «Guillermo, ¿qué te trae por aquí?», preguntó, con una actitud defensiva. Guillermo entró en la sala de estar fría y dejó el expediente sobre la mesa de café. El sonido del papel golpeando la madera resonó como un disparo. «Sabes exactamente por qué estoy aquí, tío», dijo Guillermo con una calma que cortaba como el hielo. «La fotografía manipulada, tu complot para destruir a Harry». Al principio, Andrés lo negó todo. Forzó una sonrisa confusa, indignada. Pero Guillermo no le dio tregua. Desplegó las pruebas una a una. El análisis técnico, el testimonio del viejo Harold, los registros bancarios que llevaban al técnico fotográfico. La fachada de Andrés se desmoronó. Su rostro perdió el color, sus manos empezaron a temblar, no de miedo, sino de rabia contenida. Solo quería justicia, admitió finalmente Andrés, con la voz cargada de amargura. Más tarde, repetiría estas palabras al rey Carlos. Harry vuela libre, es una celebridad, mientras yo estoy encerrado aquí como un criminal. ¿Dónde está la equidad en eso? No había remordimiento genuino, solo el lamento de un hombre que cree que el mundo le debe algo. Guillermo salió de esa casa con el corazón más pesado que cuando llegó. Sentía pena, sí, por el tío que le enseñó a jugar al polo y contaba chistes en las cenas. Pero la pena no podía excusar la traición. Mientras Guillermo desmantelaba la trama en Londres, al otro lado del océano, el silencio del palacio estaba causando estragos. En Montecito, Harry no se había quedado pasivo. La ignorancia es el peor enemigo del miedo. Había contratado a su propio equipo de investigadores privados, desesperado por encontrar el origen de la foto antes de que saliera a la luz. Las horas pasaban lentas y tensas. Harry caminaba de un lado a otro de su estudio, consumido por la furia y el pánico. Meghan notó el cambio. Se acercó a él con suavidad. «Harry, ¿estás bien? No dejes que esto destruya todo lo que hemos construido». Harry abrazó a su esposa con la voz temblorosa. «Tengo que probar mi inocencia, Meghan. Si no lo hago, todo lo que hemos sacrificado se hará añicos». Lo que Harry no sabía, lo que le robaba el sueño, era que su hermano ya estaba luchando por él.
Harry solo veía el silencio del palacio, y en su mente herida, interpretó ese silencio como una acusación implícita. La tragedia de la desconfianza estaba a punto de alcanzar su punto crítico. La verdad a veces se esconde en los lugares más insospechados. Tras semanas de seguir migas de pan digitales casi invisibles, el equipo de Harry logró lo imposible. Localizaron al fantasma. Su nombre era Victor Lang. Antaño, un paparazzi sin escrúpulos que vendía secretos a los tabloides británicos. Ahora era un hombre de 60 años que vivía en el aislamiento de un pequeño pueblo costero en Oregón, Estados Unidos. Harry voló hasta allí bajo una identidad falsa, presentándose como un periodista independiente. El encuentro tuvo lugar en una cafetería casi desierta, donde el olor a salitre del Pacífico se mezclaba con el aroma rancio del tabaco viejo. Lang parecía cansado, cargando con el peso de decisiones pasadas. Tomé esa fotografía a finales de 2001, confesó Lang, con la voz rasposa por la edad y el arrepentimiento. Estaba escondido entre los arbustos en esa carretera de Windsor. Solo estaban el príncipe Andrés y Jeffrey Epstein. Hizo una pausa y miró a Harry a los ojos. Usted, príncipe Harry, no estaba allí. De eso estoy completamente seguro. Lang relató cómo Andrés descubrió la existencia de la foto, cómo lo rastreó y lo amenazó, para finalmente comprar el negativo original por 50,000 libras y un contrato de silencio eterno. Con manos temblorosas, Harry sostuvo la fotografía original que Lang le entregó. Allí estaba la prueba irrefutable. Solo 2 hombres. La sonrisa tensa de Andrés junto a la mueca siniestra de Epstein. Ni rastro de Harry. Una mezcla de alivio y una indignación ardiente le recorrió el cuerpo. Andrés hizo esto para vengarse de mí, pensó Harry. La verdad brillaba en sus manos. Sin embargo, en ese momento crucial, la tragedia de la familia Windsor se selló no por lo que hicieron, sino por lo que no se dijeron. En lugar de llamar a su hermano o a su padre, en lugar de compartir esa evidencia exculpatoria, Harry tomó una decisión catastrófica impulsada por años de amargura acumulada. Convencido de que el palacio guardaba silencio para proteger a la institución a costa suya, Harry organizó una entrevista exclusiva con una importante cadena de televisión estadounidense. «Tengo la prueba definitiva», le dijo al productor, con una voz que irradiaba determinación. «Mi familia sabía que Andrés manipuló esta foto, pero eligieron callar para protegerlo». La entrevista se realizó días después bajo las luces cegadoras de un estudio en Los Ángeles. El mundo contuvo la respiración. «Príncipe Harry», preguntó el presentador, «esta fotografía que lo muestra con Jeffrey Epstein, ¿puede decirnos si es auténtica?» Harry negó con la cabeza con firmeza y levantó la foto original ante las cámaras. «Esta es la verdadera imagen», declaró con una claridad letal. «Solo Andrés y Epstein. El palacio sabía desde el principio que alguien la había manipulado para incluirme. Guillermo lo sabía. Mi padre lo sabía. Descubrieron el complot de Andrés, pero eligieron un silencio estratégico. Protegen a la institución sacrificando a sus miembros. Sacrificándome a mí, una vez más». Sus ojos se enrojecieron al mencionar a su madre, Diana. «No permitiré que la historia se repita. Han usado mi nombre como escudo para tapar sus secretos más oscuros. Prefieren la supervivencia del sistema a la justicia familiar». Las acusaciones estallaron en los medios globales como una bomba nuclear. La opinión pública hirvió al instante. El hashtag Epstein Royal Cover-Up, encubrimiento real de Epstein, se convirtió en tendencia mundial en cuestión de horas. Harry sintió una vindicación momentánea, un triunfo embriagador. Finalmente, tenía voz, pero en su furia ciega, había cometido un error imperdonable. Transformó la verdad en un arma, colocando sus emociones personales por encima de los lazos de sangre. No esperó a que Guillermo terminara su investigación. No llamó para preguntar. No le concedió a su hermano la cortesía básica de una conversación. Se lanzó a una guerra pública, alejándose más que nunca de los únicos que realmente intentaban salvarlo. En el Palacio de Buckingham,
La calma disciplinada de Guillermo se rompió. Vio la entrevista una y otra vez, incapaz de creer lo que escuchaba. Cada palabra de Harry se siente como un cuchillo, le confesó a Kate esa noche, con la voz quebrada. Sabe que he estado investigando para protegerlo, pero aún así, corrió a acusarme públicamente de traición. Kate abrazó a su marido, sintiendo su tensión. Harry se está destruyendo a sí mismo, pero esta vez ha ido demasiado lejos. Guillermo tomó una decisión dolorosa. Ya no permanecería en silencio. No envió una invitación amable. Envió un mensaje oficial, cargado con todo el peso de la autoridad real. Se requiere formalmente el regreso del príncipe Harry para aclarar las graves e infundadas acusaciones que ha realizado. Harry voló de regreso a Londres, lleno de una tensión defensiva, esperando otra pelea a gritos. Pero cuando entró en el despacho privado del rey Carlos, se dio cuenta de que la atmósfera era completamente diferente a lo que había imaginado. Solo había 3 personas presentes: el rey Carlos, sentado con una gravedad severa, el príncipe Guillermo, de pie a su lado, sosteniendo una gruesa pila de documentos, y Harry, que fue conducido al interior como un acusado ante un tribunal. El aire estaba helado. No hubo abrazos, no hubo lágrimas. Carlos habló primero. Su voz no denotaba ira, sino una autoridad decepcionada que pesaba más que cualquier grito. «Harry», dijo el rey, «has ido más allá de los límites aceptables. Tus acusaciones públicas contra tu hermano no solo son falsas, sino deliberadamente destructivas». El silencio que siguió fue absoluto, marcando el inicio del fin de la inocencia. En el despacho del rey, el tiempo parecía haberse detenido. No hubo gritos, solo el sonido seco de carpetas cayendo sobre la madera de caoba. Guillermo dio un paso adelante y colocó sobre la mesa la evidencia definitiva. El análisis forense de la manipulación fotográfica, el testimonio firmado del viejo Harold, los registros bancarios de Andrés y, lo más condenatorio de todo, la grabación de audio de su confrontación con el tío caído en desgracia, donde admitía su complot de venganza. «Esto es lo que he estado haciendo en completo silencio desde que descubrimos esa maldita foto», dijo Guillermo. Su voz estaba controlada, pero vibraba con una emoción profunda y dolorosa. «Desde el día 1, investigué para protegerte, Harry. Mantuve el silencio no para encubrir un crimen, sino para evitar un escándalo prematuro que te dañara específicamente a ti». Harry miró la montaña de documentación frente a él. Su rostro, bronceado por el sol de California, palideció visiblemente. Con movimientos lentos, casi mecánicos, sacó de su bolsillo la fotografía original que Victor Lang le había entregado en Oregón. La imagen que él creía que era su as bajo la manga, su carta de triunfo contra el sistema, era idéntica a la que Guillermo tenía en su mesa desde hacía semanas. «Entonces, ¿lo sabías todo desde el principio?», preguntó Harry con la voz entrecortada. «¿Me estabas protegiendo todo este tiempo?». Guillermo asintió. Sus ojos encontraron los de Harry, y en ellos no había odio, sino una mezcla devastadora de dolor y decepción. «Sí, y tú también sabías que la foto era falsa. Tenías tu propia prueba independiente, pero en lugar de esperar, en lugar de llamarme, elegiste correr hacia los medios internacionales para calumniarme públicamente. Distorsionaste la verdad intencionalmente para servir a tu narrativa personal de que esta familia siempre te sacrifica». Harry bajó la cabeza, buscando desesperadamente una justificación, una excusa, algo a lo que aferrarse. «Pensé que protegerías a Andrés como siempre proteges a la institución». Pero el rey Carlos, que había permanecido en silencio como una estatua de juicio, lo interrumpió. «No, Harry, esta vez estás completamente equivocado. Tuviste todas las oportunidades para esperar, para comunicarte, para confiar en tu hermano, pero elegiste convertir tu dolor en un arma. Atacar a tu familia públicamente con mentiras no es ser una víctima. Eso es daño calculado». Guillermo continuó, y esta vez su voz finalmente se quebró. «Te protegí durante meses, Harry. Incluso cuando contrataste a ese hombre para irrumpir en el palacio, violando mi hogar. Incluso cuando tus acciones me hicieron dudar de ti, seguí investigando porque eres mi hermano. Y tú pagaste esa lealtad difamándome ante el mundo entero». Las palabras flotaron en el aire como una sentencia final.
No solo me has dañado a mí, añadió Guillermo en un susurro. Te has dañado a ti mismo más que a nadie. Harry se sentó en completo silencio. Quizás por primera vez en años no tenía excusas preparadas. Finalmente comprendió la magnitud de lo que había hecho. Sus acusaciones se basaban enteramente en suposiciones, en años de rencor acumulado, en un guión predeterminado en su cabeza, donde él siempre era el mártir. Había calumniado deliberadamente a la única persona que nunca dejó de luchar por él. Horas más tarde, el Palacio de Buckingham emitió un comunicado oficial. Fue breve, fuerte y legalmente preciso. El príncipe Harry ha sido víctima de una fotografía maliciosamente manipulada, creada por el príncipe Andrés. Sin embargo, las recientes acusaciones públicas del príncipe Harry, afirmando que el príncipe Guillermo y la familia real participaron en un encubrimiento, son completamente infundadas y demostrablemente falsas. El silencio que Harry interpretó como complicidad fue, en realidad, una investigación exhaustiva diseñada para proteger a todas las partes y establecer la verdad sin dudas. Guillermo regresó a sus deberes oficiales al día siguiente. Mantuvo la compostura en público, sonriendo a las cámaras, pero llevaba una herida profunda que tal vez nunca sane. El vínculo entre los hermanos, que ya estaba severamente dañado, ahora parecía roto más allá de toda reparación. Harry envió múltiples mensajes de disculpa desde California, pero el teléfono de Guillermo permaneció en silencio. No hubo respuesta. El príncipe Andrés fue puesto en aislamiento total, convertido en un fantasma dentro de su propia vida. Pero el daño mayor no fue para él. Las verdaderas víctimas fueron Guillermo y Harry, dos hermanos que una vez fueron inseparables, que sobrevivieron juntos a la muerte de su madre, que prometieron protegerse siempre el uno al otro. Esa promesa ahora yacía hecha añicos en el suelo del palacio. No fue destruida por la malicia de Andrés, sino por la negativa de Harry a confiar en la única persona que estaba de su lado. La verdad sobre la fotografía de Epstein ha sido expuesta, pero el precio que ha pagado esta familia puede ser más devastador que el escándalo mismo. En tu opinión, ¿debería Harry haber esperado pacientemente a que se estableciera la verdad? ¿O su decisión de actuar por su cuenta fue una reacción inevitable de alguien que se siente perpetuamente sacrificado? ¿Debería Guillermo perdonar la traición devastadora de su hermano, o hay heridas que son simplemente demasiado profundas para sanar? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Si esta investigación reveló verdades que te impactaron, recuerda darle me gusta a este video, compartirlo y suscribirte para más inmersiones profundas en los secretos ocultos tras los muros del palacio. Los del palacio. Los del palacio. Los del palacio. Los del palacio.